1 de cada 3 pacientes con cáncer de próstata experimentará una recaída tras la cirugía o la radioterapia. Esto se debe a dos principales factores: la complicación de la propia enfermedad y las limitaciones de algunas técnicas de imagen que se utilizan actualmente. Una de las técnicas más sensibles para evaluar la presencia del cáncer de próstata es la combinación de la tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada con el antígeno prostático específico de membrana, denominada PET-TAC-PSMA. Esta técnica puede llegar a ofrecer una precisión del 92% frente al 65% que ofrece la imagen estándar. A pesar de que se trata de la técnica de imagen más relevante, a día de hoy se utiliza en muy pocos centros españoles. Este aspecto, junto a los beneficios de esta técnica para uno de los cánceres más prevalentes en la población masculina española, será el trasfondo de este debate que ha organizado Redacción Médica y en que en esta ocasión cuenta con la participación de la consultora Luzan 5, el impulso de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, el apoyo de Oncoretos y la colaboración de Janssen. Para abordar todos estos temas acuden al plato de Redacción Médica Joan Castel, ex jefe de Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Valdebrón de Barcelona, Adolfo Gómez, médico especialista del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital 12 de Octubre de Madrid, Antonio José Conde, jefe de Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital La Fe de Valencia, José Rubio, director de la Clínica de Urología del Hospital Vitas 9 de Octubre de Valencia, y Antonio Franco, CEO de Luzan 5. Bienvenidos. Ya se encuentran aquí nuestros 5 invitados en el plato de Redacción Médica para abordar todo lo que concierne al papel de las técnicas de imagen en la evaluación del cáncer de próstata. Comenzaremos a debatir sobre los beneficios de las nuevas técnicas de imagen versus a las convencionales en el cáncer de próstata. En este sentido, el avance de la tecnología también ha incidido en gran medida en el desarrollo de las técnicas de imagen de precisión, como es el PET-TC-PSMA. Actualmente, en este caso, señor Conde, ¿qué repercusión tienen estas nuevas técnicas en la medicina y, sobre todo, en la oncología de precisión? Buenas tardes. En primer lugar, agradecer poder estar en este foro de Redacción Médica debatiendo sobre este tema tan necesario, porque la trascendencia que han tenido estas nuevas técnicas de imagen es crucial, dado que han permitido de verdad que podamos saber dónde está la enfermedad respecto a unas situaciones en las cuales teníamos unas dudas y no sabíamos exactamente cuál era la causa por la cual algunos tratamientos no eran lo suficientemente eficientes, lo cual ha permitido poder dirigir tanto la cirugía como poder dirigir la radioterapia y el desarrollo también, como hablaremos a lo largo de esta jornada, de nuevos fármacos que permiten también, utilizando estas pruebas de imagen, el poder implementar y saber dónde está la enfermedad. Por tanto, es muy importante que se puedan extender todas estas pruebas en todo nuestro país. Y en este mismo sentido, en su caso, señor Rubio, ¿qué impacto tendrá en los comités de próstata, en sus flujos de trabajo? Pues también buenas tardes y agradecer la iniciativa que viene como anillo al dedo, porque yo creo que estas técnicas van a revolucionar el manejo del cáncer de próstata en todos sus sentidos. Tenga usted en cuenta que toda nuestra actividad quirúrgica o radioterápica se basa en un marcador como el PSA y en unas pruebas de imagen X que evidentemente se ven muy mejoradas y mucho más afinadas en su precisión para la adquisición de los nuevos PET, sobre todo el PET-TAC-PSMA, ¿no? Entonces yo creo que en los comités cada día influyen más la presencia de estas técnicas y hoy por hoy incluso se establecen situaciones que hace unos años no teníamos, del diagnóstico, caracterización de una enfermedad por técnicas antiguas, dejémoslo así, y la caracterización de la enfermedad ahora por técnicas mejores. Nuestros resultados, nuestra experiencia y todo lo que le podemos decir al paciente se basa en lo previo. Y ahora sabemos que esta estadificación o esta precisión puede ser mejor. Se establece a veces un debate en qué hacer, si seguir actuando por lo antiguo
o fiarnos de lo nuevo y, evidentemente, subirnos al carro de los nuevos PETs, ¿no? Yo creo que influyen en todos los aspectos de la enfermedad, en todos los estadios de la enfermedad, y estamos muy ilusionados en que esto se pueda realmente incorporar en todos los sitios de una forma regular. ¿En qué se diferencia de las técnicas que convencionalmente se han usado ante el cáncer de próstata, señor Conde? Como el propio nombre indica, es la precisión de la exactitud, exactamente porque incorporan una determinación del metabolismo de la enfermedad y el conocimiento de dónde están unas células en una fase muchas veces más inicial que podemos detectar la enfermedad respecto a cómo se evidencia la enfermedad con otras pruebas, lo que se llamaban pruebas convencionales, tanto el TAC como la gammagrafía ósea. Eso nos va a permitir detectar la enfermedad a unos umbrales pues, iniciales respecto a cómo podríamos detectarla con las otras pruebas y detectar también la enfermedad cuando está localizada en áreas que las otras pruebas no permiten su localización o su detección. Por tanto, los tratamientos ya se pueden dirigir hacia esas áreas donde antes previamente no sabíamos que había enfermedad, o no dirigir un tratamiento a una área que se estimaba que era el área donde teníamos que realizar el tratamiento cuando sabemos que la enfermedad no está ahí, sino que está en otro sitio. Y ya para finalizar y cerrar un poco este bloque, no sé cuáles piensan, ¿no?, que son los principales beneficios que aportan estas nuevas técnicas en cuanto al diagnóstico y tratamiento de tumores, como es el cáncer de próstata. Señor Rubio. A ver, yo creo que abre claramente unas oportunidades de tratamiento, como estaba diciendo el doctor Conde, de un tratamiento más precoz y más preciso, de tal forma que puede en determinados casos dilatar en el tiempo la necesidad de un tratamiento sistémico que nunca llega a ser curativo, sino paliativo, y eso es muy importante por los efectos secundarios que ese tratamiento sistémico tiene, que en este caso, como todo el mundo sabe, es la hormonoterapia, tiene en la calidad de vida del paciente. También tiene, y yo creo firmemente que tiene un beneficio en coste-efectividad, puesto que hay muchos tratamientos que se están aplicando hoy por hoy basándose en unas técnicas inexactas que por tanto no aportan ningún beneficio al paciente, y en cambio pueden generar cierta morbilidad que también tiene un coste en la sanidad pública o privada de resolución luego de esas complicaciones. Con lo cual, ambos beneficios, tanto desde el punto de vista del paciente como del sistema, en beneficio de costes, yo creo que obligan el establecimiento de esta técnica, una técnica rutinaria en nuestros sistemas sanitarios. Y ya cerrando un poco este primer bloque, ¿no?, este capítulo, vamos a irnos un poco más a la parte más técnica. Y entramos en este capítulo llamado Uso actual de estas técnicas en España y su importancia en el trabajo en equipo. En este sentido, señor Castel, no sé si, bueno, actualmente esta técnica, ¿no?, tan concreta, que es la PET-TAC PSMA, es la técnica más relevante, sin embargo se emplea en muy pocos centros en España. No sé qué piensa, ¿por qué se debe esta situación? Bueno, es el fruto de una técnica que tiene unas dependencias de una producción de unos radiofármacos. Esta técnica es una técnica de imagen, como todos sabemos, pero de hecho lo que estamos viendo es la distribución en el cuerpo de una determinada molécula que se va a fijar selectivamente en las células, en este caso del cáncer de próstata, mediante un mecanismo muy específico. Por tanto, esta precisión que se ha desarrollado con una investigación de muchos años ha llegado a obtener un fármaco excelente. Pero ¿qué pasa? Los radiofármacos deben ser aprobados después de ensayos clínicos y demás. Y en este momento, en España, estamos en esta situación de no aprobación todavía de estos fármacos para su uso generalizado. Como han dicho los doctores, tenemos la evidencia de que esto es muy aconsejable hacerlo en muchos pacientes, por la bibliografía internacional y porque hemos hecho en España una serie de ensayos y algunos usos especiales dentro de este marco que tenemos marcado por la legislación española.
Lo que ocurre es que no se ha podido implementar esto en la práctica clínica asistencial porque no está aprobado este radiofármaco, de hecho no es uno, sino hay varios, para esta finalidad. Y por tanto estamos esperando pues, que la Administración, en conjunto con las empresas que fabrican estos productos, puedan llegar a un acuerdo para que se produzca un acceso de los pacientes a estas nuevas moléculas de una forma generalizada y equitativa, que esta es otra cuestión importante, ¿no? Que este acceso a una medicina de precisión y a resultados en términos de salud que se prevén de gran impacto, pueden acceder a ellos toda la población susceptible, no aquella que está solamente en estos momentos en una situación privilegiada de ensayo clínico, por ejemplo, ¿no? En este mismo sentido, sabemos que de 35.764 pacientes que se diagnosticaron de cáncer de próstata en 2021, tan solo 1.800 pudieron beneficiarse de esta técnica de imagen. ¿Qué es necesario en España para que se logre la mayor equidad posible en cuanto al uso de esta técnica en los pacientes? Señor Gómez. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, igual que todos han dicho, ¿no?, Reacción Médica, por la iniciativa. Y bueno, continuando con lo que ha dicho el doctor Joan Castell, tenemos un desarrollo necesario de producción de ese radiofármaco, una facilitación por parte de la Agencia Española del Medicamento de la aprobación del uso, que aunque lo hacemos dentro del amparo de la vía del uso compasivo, que es una estrategia que nos permite la legalidad para poder hacer esta técnica de imagen a pesar de no estar aprobada, y ahí yo creo que tenemos campo para facilitar el acceso incluso antes de que se apruebe, o sea, es decir, que con diálogo con las administraciones y con la agencia. Y luego yo creo que también los equipos PET-TAC, ¿no?, que nos permiten hacer imagen molecular, no solo en el cáncer de próstata, sino en la oncología en general, pues están accesibles en grandes hospitales y todavía sigue habiendo una carencia en todo el territorio nacional de implementar equipos PET-TAC en servicios de medicina nuclear pequeños y de abrir servicios de medicina nuclear en hospitales que no lo tienen. Porque, por lo tanto, necesitamos el equipo, necesitamos el radiotrazador y necesitamos la parte de aprobación que facilite ese acceso, ¿no? Y que, como bien dices, ¿no?, se han diagnosticado en un año 35.000 pacientes, ¿no? Se estima que de esos diagnósticos, y eso lo saben mejor que nosotros, nuestros compañeros, hay un porcentaje variable de un 20 o un 40% que van a entrar en recurrencia bioquímica, es decir, que va a volver a aparecer un tumor tratado, y ese es un escenario en el que con estas técnicas de precisión se le puede ofrecer al paciente un tratamiento con intención curativa, ¿no? Y está lejos de ese 1.800, ¿no? Y además, sabemos que el hecho de que el PET-TAC PSMA esté disponible en solo pocos centros contribuye a que los especialistas, en este caso, tengan limitada la experiencia con este tipo de técnicas. ¿Cómo podría paliarse esta situación y qué formación se le debería aportar a los profesionales para ampliar su experiencia? No sé qué opinan. Bueno, yo creo que esta pregunta es más relativa para medicina nuclear. Sí. Perdonad, pero Nada, lo digo porque no, porque creo que... Bueno, Joan, si quieres, o yo mismo... Es verdad que, bueno, yo creo que en general cualquier especialista médico está acostumbrado a adaptarse y a aprender e innovar porque va en el ADN de nuestra profesión, y todos hemos tenido que adaptarnos a técnicas nuevas, ¿no? O sea que sí que hay una inercia y una facilidad para esa adaptación. Y es verdad que es una técnica nueva, poco accesible, que cuando hemos empezado, los centros que hemos tenido oportunidad de empezar a ver estudios de PET-PSMA, pues muy pronto teníamos una limitación, pero cada vez más hay más producción científica, consensos, guías estandarizadas de lectura. Y bueno, pues nuestra sociedad científica, en colaboración con las sociedades de urología, de oncología radioterápica, de oncología médica, pues están haciendo un esfuerzo en congresos, en ponencias, en webinars, en cursos de formación online para conseguir esta actualización, pero evidentemente hay que seguir haciendo un esfuerzo a medida que se vaya generalizando su incorporación, ¿no? Sí. Añadir que probablemente la formación no solamente es de los especialistas que leen imagen, sino de todos, porque
de las nuevas técnicas se va a aprender no solamente la interpretación exacta de esa imagen, sino en el contexto clínico donde se está produciendo y la significación que esto puede tener. Como antes comentaban los clínicos presentes, los paradigmas que tenemos mentales de la enfermedad en este estadio o en otro, cómo se tratan o cómo se afrontan, probablemente se van a ver subvertidos por esta nueva información y probablemente la dirección de los tratamientos, las estrategias que se planteen van a cambiar. Por tanto, no solamente debemos aprender a leer imágenes, sino a contextualizar esto en el ámbito clínico, tomar las decisiones adecuadas a esta nueva información que tenemos por parte de aquellos que van a tener un impacto terapéutico directo sobre esto, ¿no? Radioterapeutas, urólogos, oncólogos y médicos nucleares si se llega al tratamiento sistémico con trazadores dentro del ámbito del teragnóstico, ¿no? Uniendo trazadores terapéuticos a PSMA. Por tanto, todo esto hay que reaprenderlo, resituarlo, y yo creo que esto, como antes decía mi colega, estamos todos preparadísimos para hacerlo porque forma parte de nuestra profesión estar constantemente aprendiendo de aquello que estamos haciendo. Yo creo que en esto no hay garantía total de que lo vamos a hacer bien, no hay duda. Otras cuestiones no tengo tanta seguridad. Pero en esta no, ¿verdad? En esta no. Y ya, por último, para finalizar este segundo bloque, en su caso, Gómez, no sé cuál piensa que son las necesidades reales y oportunidades que tiene España en relación a este tipo de técnicas. Bueno, yo creo que las necesidades se han expresado muy bien con esos datos que has dicho, ¿no? 35.000, 1.800, ¿no? Pues sí, esa es la necesidad. Yo creo que la oportunidad, y aquí también nuestros colegas, que son los que se dedican en cuerpo y alma a luchar contra esta enfermedad, la oportunidad es la de intentar conseguir un acceso homogéneo en todo el territorio a cualquier paciente con cáncer de próstata en las mismas condiciones, ¿no? A tener un diagnóstico lo más preciso posible, ¿no? Entonces es verdad que como esta llegada de esta nueva técnica ha sido tan irregular o heterogénea, mejor dicho, pues eso hace que en unos sitios se pueda beneficiar a un paciente y en otros no. Entonces esa es la oportunidad, ¿no? Y yo creo que bueno, esto es una novedad en todo el mundo, es decir, que nuestro país tiene un sistema de salud potente y está a la vanguardia como otros grandes países, y es un carro en el que no podemos quedarnos atrás, ¿no? Yo creo que no puede ser que se incorpore a esto Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, por supuesto, y España se quede retrasado, ¿no? O sea que... Ya damos por finalizada este segundo... Sí, claro. Yo creo que hay que hacer una presión uniforme desde todas las sociedades, ¿vale? Porque cualquier estamento ha de entender que, por ejemplo, un cáncer renal no se puede tratar hoy sin un TAC. Hace 30 años no se caracterizaba un tumor renal con un TAC. Pues yo creo que esto va a ser necesario, la caracterización del cáncer de próstata, para tratarlo correctamente con un PET-TAC PSMA en cuestión de 2 años, 3 años. Si no, vamos a incurrir hasta cierto punto en mala praxis, porque vamos a estar haciendo una medicina basándonos en técnicas menos exactas. Con lo cual, yo creo que la administración ha de entender esto, es decir, el esfuerzo evidentemente siempre es un esfuerzo económico, porque el esfuerzo por parte de los profesionales, como ha dicho el doctor Castells, está asegurado porque deseamos poder manejar esta técnica en el día a día. Todo lo de que venga después de aprendizaje, como en todo en medicina, lo da el uso, ¿no? Y a lo que decía ahora mismo de tema de administraciones que deben fomentarlo, ¿no? Que deben ayudar, no sé qué opina desde su punto de vista, Franco. Gracias en primer lugar por estar aquí y encantado de estar con todos vosotros en esta mesa. La verdad es que os estoy oyendo hablar y primero me encanta ver que hay una estrategia conjunta, multidisciplinar, porque yo creo que es la manera de abordar los retos. O sea, yo creo que en medicina o en el mundo de la sanidad en general tenemos que huir de los nichos, de alguna manera, de las enfermedades mías, sino las enfermedades del paciente, y de alguna manera todos estamos aquí para ayudarle, ¿no? Yo creo que creo firmemente en el trabajo en equipo y en que realmente es así como se pueden conseguir mejores resultados. Dicho esto, también tengo una sensación un poco, y no lo digo en este caso por el cáncer de próstata y por las nuevas técnicas de imagen, que está claro que es una
ventaja claramente desde el punto de vista del tratamiento de la enfermedad y sobre todo para el paciente. Pero la verdad es que es una sensación un poco de impotencia después de vivir la situación que hemos vivido con la pandemia, donde nos hemos dado cuenta todos que la salud es lo más importante y no es una frase hecha, nos hemos dado cuenta que es verdad. No, digamos que todos los agentes que estamos dentro del sector salud no nos pongamos de acuerdo para activarnos y solucionar estos problemas que tenemos dentro del mundo de la sanidad. Tenemos un fantástico servicio de salud, que es algo que es un concepto etéreo, lo sé, pero de alguna manera tenemos unos magníficos profesionales, tenemos unos magníficos hospitales. Oye, han tenido sus problemas, lógicamente, al enfrentarse con la pandemia, se han visto las debilidades, los puntos de mejora. Creo que la ciudadanía, y es un tema que tenemos, es una corriente que tenemos a favor, en el sentido de que creo que tenemos la opinión pública a favor del mundo de la sanidad, de vosotros, los profesionales de la medicina. Yo creo que tenemos que aprovechar este momento y me da la sensación de que no lo estamos aprovechando. O sea, creo que estamos con lo mismo que antes de la pandemia. Entonces, para mí eso es una sensación, tengo cierta sensación de fracaso. Es decir, de que no estamos siendo capaces de movilizar el sistema sanitario como debería hacerse, a pesar de que la pandemia ha puesto en la cresta de la ola, por decirlo de alguna manera, de los medios informativos, de la opinión pública, lo importante que es el mundo de la salud. Y la verdad es que cuando yo os oigo hablar a vosotros y todos estamos alineados, todos estamos de acuerdo, al final aquí falta un agente fundamental, que es la administración. O sea, la administración es la que al final tiene los recursos, dispone de alguna manera del plan, o a lo mejor no dispone de los recursos, porque a lo mejor miramos siempre a la Consejería de Sanidad y es la Consejería de Economía y Hacienda la que realmente es la que maneja las inversiones, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que se nos está escapando algo y que me da mucha pena que no seamos capaces, en general, estoy hablando en general, de aprovechar esta situación a favor que tenemos después de la pandemia para realmente activar todo esto que realmente es irrefutable. O sea, está claro que es un beneficio social, es un beneficio para la ciudadanía y, sin embargo, no somos capaces de activarlo. Y es un tema que sinceramente me da la sensación de impotencia, ¿no? Sí, digo, no sé Yo si quería hacer hincapié en eso que acaba de decir y antes comentaba el doctor Rubio también. Yo creo que haciendo un poco de autocrítica, que de vez en cuando hay que hacerla un poquito, yo que he estado durante unos años en la Sociedad Española de Medicina Nuclear, nos falta fluidez en la comunicación de las sociedades científicas con la administración. Creo que hay un gap clarísimo de diálogo. Yo no digo que tengamos, antes has comentado el tema de la presión, desde luego hay que presionar, pero hay que presionar desde el buen rollo, por así decirlo, ¿no? Hay que aconsejar, ¿no? Y yo creo que una de las vías difíciles de rebatir por parte de la administración delante de una evidencia como la que estamos debatiendo hoy aquí, es de que las sociedades científicas involucradas en un determinado problema se pongan de acuerdo en documentos de consenso, de recomendaciones o de lo como se quiera llamar, pero que haya una unidad, que es lo que tú pedías, de todas las sociedades involucradas, claro, diciendo, oigan, esto hay que hacerlo así, porque si no hacemos mala praxis, que has introducido tú el término, yo no lo quería hacer, pero lo comparto. Mala praxis de redundar pruebas, de hacer dosimetrías inadecuadas a pacientes que no van a obtener ningún beneficio clínico, de hacerse pruebas innecesarias, incluso costes, como antes comentabas tú, es cierto, porque hemos de hacer pruebas de mucha menor eficiencia si con una directamente hay estudios ya publicados de coste-eficacia en los que claramente es mejor ir a pruebas resolutivas en primera instancia, ahorran muchas más innecesarias. Y este diálogo, yo creo que es difícil que la administración tenga un conocimiento profundo de cada punto tan específico de la medicina. Es totalmente, yo creo que hemos de aceptar que la administración hace lo que puede. Nosotros hemos de ayudarles en lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, creo que un camino clarísimo para mí es que las sociedades científicas se unan, hagan documentos absolutamente serios, basados en la evidencia publicada y con el consenso de todos los grupos implicados en una determinada enfermedad, en este caso el cáncer de próstata, y le digamos a la administración, miren, esto es lo que hay, claro, allá ustedes, ¿no? Es su responsabilidad, ahora sí que es la suya. Sí, claro. Es que me gustaría involucrar, como pasa en otros países, también siempre he hecho de menos en falta en España, la presión añadida que podrían otorgar asociaciones de pacientes de cáncer de próstata, que las hay, pero que en nuestro país no tienen la fuerza que tienen en otras latitudes, ¿no? Creo que sería la pata que complementaría ese esfuerzo común, ¿no? de todos. Totalmente de acuerdo. De hecho, sí,
bueno, enfatizando, por un lado, lo que ha señalado el doctor Castell, que es muy importante también llevarlo a la Administración. Entonces, estamos muy preocupados por la equidad, pero también estamos muy preocupados por la sostenibilidad del sistema. Y hablamos de una prueba que inicialmente puede parecer que es más cara o que tiene un coste mayor que o la otra prueba cual inicialmente se iba a indicar, pero tenemos ya toda una serie de estudios muy serios de coste-efectividad que muestran que es mejor para el sistema realizar estas pruebas. Y a colación de lo que ha señalado el doctor Rubio del papel de los pacientes, liderado por pacientes, se dio la mayor iniciativa, desde mi punto de vista, para el papel del PSMA, que se dio en Australia, apoyado por Movember. Sabéis que es una ONG que apoya de pacientes y familiares de apoyo para el cáncer de próstata, que con una beca de Movember, preocupado por ese problema social de que se solicitaban en Australia las pruebas y no había una duda de cara a la interpretación respecto a pruebas convencionales, se financiaron ensayos clínicos. Un ensayo clínico que ha llevado al nivel de evidencia 1 de utilizar esta prueba, el PET-PSMA, en el diagnóstico. Como también habéis señalado, nuestra tarea desde las sociedades científicas es la de asesorar. La Administración obviamente lo quiere hacer bien. Lo quiere hacer bien, quiere mantener el sistema y lo quiere hacer al mejor coste. Entonces, tenemos que estar unidos, que lo estamos, y tenemos que ofrecernos para ese asesoramiento. Si me permitís ya para terminar, Claro. Y en línea con lo que todos decís, que es cierto, es que en concreto con el PET-PSMA, por primera vez tenemos una evidencia con una robustez que no hemos tenido nunca, porque tener en cuenta que estamos hablando de una técnica de imagen que hasta ahora todas las publicaciones que se han hecho avalando técnicas de imagen son estudios retrospectivos o metaanálisis como el de Evangelista con Colina, ¿no? Que bueno, cortes muy grandes, pero es que ahora se han diseñado estudios fase 3, prospectivos, observacionales, aleatorizados con una evidencia aplastante. Entonces, esas guías de consenso son sencillas de hacer. Otras veces nos ha pasado al revés, que éramos conscientes, ¿no?, que había una técnica muy buena, pero no tenías el apoyo de esa evidencia para ponerlo encima de la mesa. Pero ahora sí lo tenemos, ¿no? Y nada más, es una oportunidad única porque es una prueba pues, única, yo creo, ¿no? en toda la oncología, yo creo. Nunca hemos tenido un radiotrazador tan dirigido que con una sensibilidad especial tan alta en imagen, ¿no?, diagnóstica. Pues si les parece, cerramos este bloque con estas ideas sobre la mesa y nos vamos a centrar ahora en la incorporación, ¿no?, en cómo se deben incorporar estos nuevos equipos. En este caso, continúo con usted, señor Gómez, ante la necesidad, ¿no?, de la que hemos hablado durante todo este rato de implantar estos equipos en los distintos servicios de los hospitales. ¿Cuál considera que debería ser el primer paso a llevar a cabo para la incorporación de estas nuevas técnicas de imagen? Bueno, pues va un poco en línea con la incorporación de los fármacos, porque recordamos que esto depende de un equipo PET-TAC y depende del radiofármaco. Tenemos que tener el equipo disponible y acceso al radiofármaco, ¿no? Y a veces, pues nuevamente, eso recae en la administración, ¿no? Pero quizá una urgencia a lo mejor es tener un plan de equipos PET-TAC que hay, en qué regiones, en cuáles no, y garantizar el acceso de estos radiofármacos, ¿no? En este sentido, nuestra sociedad pues sí ha liderado una iniciativa que ha quedado un poco desfasada quizá porque ahora, no sé si sabéis, vosotros estoy seguro que sí, que tenemos un plan INVEA de financiación con fondos europeos que va a dotar de renovación en la alta tecnología en todo el ámbito del sistema sanitario, ¿no? Entonces, eso va a poner a un nivel que no teníamos el acceso a estos equipos, ¿no? Y eso pues, es una cosa, desde luego, muy deseada y muy necesaria, ¿no?, y muy bienvenida. Y eso yo creo que va a ser lo primero. Pero quizá tener ese plan y hacer estrategias en base a eso, no sé si Joan quiere añadir algo, pero eso sería el primer paso, porque pues grandes ciudades sí tienen acceso a estos equipos y a servicios de medicina nuclear grandes, pero en otras más pequeñas no. Entonces, si no se puede poner equipo, pues hace un sistema de derivación de tal manera que cualquier paciente diagnosticado de cáncer de próstata en cualquier sitio tenga el mismo acceso, esté donde esté. Eso es lo que tiene que ser así.
Continúo con, en este caso, con Castel. Al tratarse de técnicas de gran coste, ¿no?, como lo hemos hablado también anteriormente, ¿podrían implantarse en todos los servicios hospitalarios del Sistema Nacional de Salud? Y si no es así, bueno, ¿cómo debería llevarse a cabo? Bueno, podrían, es un término muy indeterminado, ¿no? Pero sí que es cierto que el plan INVEAD que comentaba ahora el doctor Gómez va a mejorar sustancialmente. No sabemos si suficientemente, pero hay 46 equipos PET-TAC, de los cuales son 16 renovaciones y 30 innovaciones. Es decir, que va a haber 30 equipos más en el territorio nacional disponibles para hacer estas y otras técnicas, claro. La cuestión es que esto esté bien distribuido, que la accesibilidad, como se ha comentado repetidamente, pues se mantenga y todos los comités de tumores, por así decirlo, de próstata en este país puedan acceder, si lo consideran necesario, a esta técnica. De hecho, creo que, como se ha dicho también antes, la actividad colegiada y multidisciplinar es fundamental, la toma de decisiones sobre un paciente se mejora claramente con este tipo de enfoque y, por tanto, el tener la disponibilidad de derivar a un paciente a hacer esta prueba es fundamental. Y esta prueba, por la parte de los detectores, creo que se mejorará. Esto ya es un escenario tangible en los próximos meses, quizá un año. La otra cuestión que queda pendiente, como también ha dicho el doctor Gómez, es el tema de la disponibilidad del radiofármaco. Y aquí hay que aceptar que la producción de estas moléculas está en manos de la industria privada, que tiene sus limitaciones, sus inversiones y demás planteamientos estratégicos que no están en manos de la Administración, aunque la Administración pueda fomentar o negociar con estas empresas pues cuál es la distribución más adecuada y demás, ¿no? Entonces, yo creo que hay una cuestión que es fundamental, que se centra en una palabra que es planificación. Creo que si sabemos cuáles son los escenarios esperables de una determinada técnica o de un determinado tratamiento, la Administración y las sociedades científicas, en su misión de consejo y colaboración, deben estructurar planes de implementación de estas técnicas para que en cualquier, como se ha dicho aquí, hospital de España, en cualquier comité de tumores, cualquier persona que considere necesaria esta técnica, pueda acceder a ella. Ya será en el mismo hospital o no, pero yo creo que esto no es tan relevante. Lo relevante es que tenga acceso y no tenga una obstrucción administrativa, geográfica y cuestiones, llamémosle que, ajenas a la enfermedad. Esto creo que es bastante intolerable y deberíamos hacer todo lo posible para que no se produzca. Es decir, que creo que si garantizamos los equipos y podemos hacer acuerdos de distribución de los radiofármacos procedentes de fabricantes privados de una forma más o menos equitativa y distribuida adecuadamente a las poblaciones, prevalencias de la enfermedad en cada comunidad, en cada lugar de España, creo que esto se puede planificar y se puede llevar a buen puerto, ¿no? Esto sería para mí lo que habría que hacer. Otra cosa es que se haga, ¿no? Pero... Y en este mismo sentido, no sé si, bueno, por parte de... Dentro de esa palabra que ha dicho el doctor Castells es capital, la planificación. Nosotros, como sociedades clínicas o científicas, tenemos que facilitar que esa planificación mantenga un escalonamiento en determinadas indicaciones en las que la evidencia es mayor que en otras y que cada indicación de cada escenario de la enfermedad que esté aprobada sea homogénea en todo el país, para evitar que en unas zonas se pueda utilizar el PSMA para todo y en otras zonas no se pueda utilizar el PSMA. Que esto, desgraciadamente, ocurre en nuestro país con unas inequidades, yo me atrevería a decir, hasta que rayan la ética, ¿vale? Incluso de medicaciones, ¿no? Entonces, si estamos ante la oportunidad de planificar una técnica nueva de base, desde el principio de ello, creo que se debería hacer de una forma escalonada, indicación por indicación, para que fuera homogénea en todo el país. Bueno, en este mismo sentido vamos también a hablar de una de las grandes problemáticas en relación a todo esto, y es la falta de especialistas y la baja producción de los trazadores asociados al PSMA, en este caso galio y o la fluorina. A día de hoy, la medicina nuclear es una de las especialidades, junto a otras, que vive un déficit de especialistas. ¿Cómo está afectando esa falta de especialistas y, por ende, a la realización de nuevas técnicas? Sí, bueno,
Yo creo que es verdad que nuestra especialidad, es verdad que el problema yo creo que es común a todas las especialidades, ¿no? Y en eso sí que me consta que el Ministerio tiene preocupación porque hay un observatorio para esto, ¿no? Pero muchas veces es verdad que los indicadores que utiliza son como tardíos, y aquí en concreto en medicina nuclear lo que está sucediendo es que esos indicadores de ese observatorio que evalúa, por ejemplo, el porcentaje de especialistas que se van a jubilar en los próximos 15 años, ¿no? Que es uno de los indicadores que tiene en cuenta eso, ¿eh? Pero hay especialidades como medicina nuclear que se está sobredimensionando porque el desarrollo que está teniendo en imagen y en terapia, que no hemos hablado de ello, pero que también de la mano de la molécula del PSMA está teniendo mucho desarrollo, pues no se cuenta con ello, ¿no? Entonces estamos ya aumentando nuestra capacidad de trabajo por el aumento de las indicaciones del PET en general y de la terapia, y ahora ha llegado una técnica de la mano de un radiotrazador en un tumor que es muy prevalente, no sé si me equivoco si digo que es el segundo más frecuente en nuestro país, que va a tener un impacto que sí que no está contemplado en ese observatorio, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí que es necesario pues nuevamente habilitar esta vía de comunicación de las sociedades hacia la administración, para decir, oye, que aquí va a pasar algo que no está contabilizado, ¿no? en vuestro observatorio, ¿no? Y también en este mismo sentido me gustaría que me explicaran, tanto especialistas en oncología y en neurología como ustedes en medicina nuclear, cómo va a repercutir este déficit en el futuro de la especialidad y como consecuencia de los pacientes. Bueno, yo les adaptaría la pregunta a ellos si piensan que también en neurología y oncología radioterápica, en el campo del cáncer de próstata, el hecho de disponer de una prueba más precisa va también a aumentar el número de pacientes o el número de consultas o la complejidad de su manejo. Sí, de hecho, han aumentado el número de indicaciones. Ahora estamos hablando de cáncer de próstata, estamos hablando de PSMA. Antes ya lo estábamos viendo con la colina, que es el autotrazador que se instauró en amplio uso en nuestro país, pero es algo que de la mano de la medicina nuclear en la oncología ha sido una revolución, y es el detectar las metástasis en estadios más precoces y el hacer tratamientos dirigidos a estas metástasis. Eso ha hecho que tengamos un gran número de pacientes que estamos tratando, que son los pacientes oligometastásicos, pero también pacientes que responden a un tratamiento sistémico y que solamente progresan en algunas de las lesiones. Todos esos pacientes a día de hoy ya los estamos tratando con radioterapia, lo cual está haciendo que cada vez tenemos un mayor abanico de posibilidades, mayor número de indicaciones de tratamiento con radioterapia, por lo cual tenemos una mayor necesidad de especialistas. Igual que han señalado mi compañero, el observatorio sigue unos datos que no siempre estaban del todo en todas las especialidades actualizados, y que desde las comisiones nacionales de la especialidad pues estamos haciendo un intento para que se actualicen y para que aumenten las plazas de especialistas, dado que es una necesidad. No sé si alguno... Totalmente de acuerdo. O sea, no es que vaya a haber más pacientes, la incidencia es la que es, sino que hay más indicaciones. Como hemos dicho al principio, va a haber más oportunidades de tratamiento. Vamos a ser capaces de cronificar la enfermedad mucho más tiempo que lo hacíamos antes con un tratamiento hormonal de castración médica o quirúrgica. Eso hace que la vida media de los pacientes se alargue. Si a eso le añades que la urología también tiene un déficit de especialistas, porque la propia expectativa de vida, gracias a todos, va alargándose, va haciendo que el cáncer de próstata es una enfermedad edad dependiente, luego va a acumularse más pacientes, y esto no va de forma paralela al acúmulo de urólogos o de oncólogos radioterapeutas encargadas del cáncer de próstata. El cáncer de próstata se va a convertir, desde mi punto de vista, en un problema sanitario, porque gracias a Dios se cronifica la enfermedad y se alarga la necesidad y se dan muchas más oportunidades de tratamiento que no había hace 15 años. Y en esta misma forma, ¿cómo creen que afecta, en ese caso, señor Castel, esta situación a la baja producción de la proteína transmembrana PSMA?
Bueno, yo entiendo que es una evolución lógica. Las empresas que fabrican productos están esperando que haya una demanda y la demanda siempre precede a la producción porque ellos se van adaptando a la realidad, en teoría, ¿no? Entonces, este retraso se ha visto en este caso para mí influenciado por la retención de indicaciones por parte de la Administración. Desconozco cuáles son en este momento las expectativas que tiene la industria respecto a la aprobación, porque está claro que mientras se mantenga el carácter restrictivo de la indicación bajo este tipo de medicamentos en situaciones especiales, va a haber una poca necesidad, no real, sino aprobada por el Ministerio. Probablemente la industria está adaptándose y esperando que se produzca la aprobación final para que se implemente en la práctica clínica y eso tenga una dimensión adecuada a las necesidades. Supongo que la industria ha planificado, espero, deseo, pero desconozco si eso es real o no, porque, claro, se necesita una estructura de producción importante, ciclotrones, con unas celdas de síntesis específicas, en fin, no es un proceso sencillo ponerlo en marcha y, por tanto, esto que necesitará de un cierto tiempo de adaptación. Espero que la industria lo esté planificando para cuando se produzca una aprobación del Ministerio para su uso clínico, que esté capacitada esta industria para proporcionar este. Y quizá en este momento sería bueno también hacer algún llamamiento, ¿no? Estamos, y lo digo quizá demasiado en general, pero la medicina depende demasiado de la industria privada. Ya sé que esto es muy demagógico, pero me gusta hacerlo de vez en cuando. ¿Por qué? Porque debería tener, yo creo, por lo menos a nivel de investigación, en nuestro país debería haber más centros capacitados para hacer producción propia. Está claro que la producción propia de radiofármacos tiene que tener unas condiciones muy específicas y esto también sería muy largo de explicar, pero no puede ser que toda la estrategia de diagnóstico y tratamiento de medicina nuclear dependa de que la industria privada, de las cuales depende toda la producción de estos radiofármacos, decida o no adecuarse a las necesidades o a intereses, llamémosle, puramente económicos, que son lógicos y lícitos. Pero está claro que yo creo que el Sistema Nacional debería tener una red, por ejemplo, de ciclotrones y unidades de radiofarmacia acreditadas para proporcionarse a sí mismo un volumen, por lo menos, no diré 100%, pero sí por lo menos significativo, de radiofármacos exentos de la dependencia, llamémosle, industrial, comercial. Creo que esto es un tema muy profundo y que yo apunto aquí hoy, pero que debería afrontar el Sistema Nacional de Salud y la especialidad en general. Yo, si me permitís, me gustaría hacer una pregunta a Antonio, porque hablando de los especialistas y hablando de las planificaciones, ¿qué percepción tienes tú que tienes contacto con la Administración? ¿Cómo ven desde la Administración estos problemas? ¿Hay voluntad de modificar el esquema de formación de profesionales vía MIR, abriendo tanto la ventana de entrada en medicina, que hoy día está muy cerrada, como la de formación después, porque es que venimos no solamente a la formación MIR, es que para entrar a hacer medicina cuesta mucho. Entonces, yo creo que hay un déficit de especialistas, no de especialistas, de médicos, ¿no? Entonces, yo no sé, desconozco si esto está de alguna manera en la mesa de alguien para intentar solucionarlo, o vamos a tener que tragar con esto y esperar que la inteligencia artificial algún día nos sustituya, que quizás es la única salida que tengamos. Es una pregunta muy interesante, Joan, porque el otro día me invitaron a dar una charla en el Consejo General de Médicos, un poco hablando de este tema, ¿no? Y yo decía que el médico del futuro, que al final van a ser ingenieros. O sea, realmente cada vez se están manejando más máquinas, se está trabajando con más datos, más analítica del dato y el perfil del médico tiene que cambiar. Tiene que cambiar, va a cambiar. Yo lo hablaba con el presidente de la Conferencia de Decanos, con Pablo Lara, y claro, es que el sistema de formación ya desde la universidad es un anacronismo, sinceramente, respecto a lo que es luego la medicina que viene y hacia donde es la atención realmente real del paciente, ¿no? Entonces, yo bajo mi punto de vista, este déficit crónico que estamos viviendo en medicina, para mí es prácticamente irresoluble, sinceramente, creo que lo es.
Creo que van a aparecer nuevas profesiones sanitarias. Creo que las profesiones sanitarias, muchas que existen actualmente, van a tener que jugar un rol diferente. Es la sensación que tengo. Cada vez medicina, la pandemia ha hecho mucho daño a lo que es la parte vocacional de lo que es la carrera, de la gente que estudia medicina normalmente siempre lleva una parte vocacional muy importante, y el enfrentarse a la realidad de la pandemia ha creado muchas crisis de vocación. Es así, eso yo lo estoy viendo entre los médicos. Entonces yo creo sinceramente que es un tema que tiene difícil solución. Pero la solución yo creo que va a venir dada porque creo que la propia medicina va a evolucionar en cuanto a qué es la estrategia de trabajo con el paciente. Creo, y el otro día me lo decían, entonces estás diciendo que se va a deshumanizar. Probablemente se va a deshumanizar un poco la medicina. Yo creo que se va a deshumanizar un poco la medicina y que vamos hacia un perfil de un profesional que va a ser una mezcla de médico, ingeniero, que va a estar trabajando con analítica del dato, que va a estar tomando decisiones de una manera diferente y que va a tener un perfil de paciente diferente también al que ha tenido hasta ahora. Yo creo que aquí la clave, la madre del cordero, sinceramente lo hemos comentado hoy y me ha parecido muy interesante, son los pacientes y la presión que puedan hacer, porque los pacientes son votos. Y no nos olvidemos de eso, los pacientes son votos. ¿Se demostró con la hepatitis? Totalmente, claro, o sea, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si pensamos en próstata, es un cáncer masculino. Los hombres no tenemos esa costumbre del autocuidado ni del control, es así. Es todo lo contrario que la mujer. La mujer, hay una auténtica revolución sobre el cáncer de mama, una concienciación social. Creo que todas las mujeres son conscientes de que tienen que vigilarse y autoexplorarse y tal. Los hombres estamos jugando otra liga. No estamos con ese espíritu de concienciación. Pero estoy de acuerdo contigo en lo que estabas diciendo. Va a ser una pandemia realmente el cáncer de próstata, porque es una enfermedad edad dependiente. Es que es así. O sea, que decirte, creo que todos, con el paso de los años, tendremos cáncer de próstata. De una manera o de otra lo tendremos. Y yo creo que al final nosotros nos tenemos que apoyar en resortes que puedan realmente movilizar. Y yo creo que lo que puede movilizar más son los pacientes. Es la ciudadanía. Son los votos. Son lo que realmente haga que realmente un político se mueva. Porque muchas veces a veces hay voluntad política de verdad, pero los que tienen esa voluntad política a veces no disponen del dinero adecuado, porque no son ellos los depositarios de ese dinero. Suena un poco duro, pero es la verdad. Entonces yo creo que aquí jugamos con varias bazas en contra. Una, que el hombre como tal, de alguna manera, no tiene esa concienciación de que tiene que cuidarse de su salud, no tiene que cuidar su salud. Y eso es un hándicap y no se moviliza tanto como se movilizan las mujeres. Y eso es un problema que tenemos en contra a la hora de que la próstata, de alguna forma, el cáncer de próstata, con la prevalencia que tiene, de alguna manera, no tenga la relevancia que puede tener una mama, por ejemplo. Es que me parece increíble, cuando estamos hablando de números altísimos en ambos casos. Es decir, la próstata es de alguna manera el cáncer que nosotros tenemos que vigilarnos sí o sí, es mandatorio, y no los estamos concienciados de que eso es así. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, yo creo que realmente si queremos hacer una presión, tiene que venir dada por ámbitos como este, multidisciplinares, está claro. Tenemos que movilizarnos con los pacientes llaman a la puerta y se las abren a los pacientes, quizá no tanto como a las sociedades científicas, no tanto, y yo creo que tenemos que aglutinar todos los agentes que sea posible para de alguna manera podamos dinamizar toda esta estrategia de enfrentarse realmente a la enfermedad de una manera adecuada, con todas las herramientas que vosotros necesitáis y disponéis. Yo quería añadir bueno, al hilo de lo que dices, y estando muy de acuerdo con lo de la revolución tecnológica y los bioingenieros, porque yo tengo una línea de investigación en 12 de octubre con bioingeniería, sí, de nuestra especialidad, que está muy vinculado, pero es una especialidad que está muy vinculada al desarrollo tecnológico y a todo esto, pero volviendo al déficit de especialistas que va a haber, yo sí creo que, y aprovechando que estamos en un foro de redacción médica, que ha habido una devaluación de la profesión médica. Yo creo que ha habido un abuso de la administración sobre la figura del médico, y esto ya es una declaración reivindicativa, y ahora el médico se le ha dedicado a hacer un montón de labor administrativa y de cosas que no son competencia suya, que no pasa en ningún otro país de nuestro entorno. Cuesta mucho formar un médico, se le pide una excelencia para llegar a tener una especialidad, años de formación. Y yo creo que la administración y el ministerio tendrán que empezar a cuidar al médico. No solo la pandemia ha cortado vocaciones, sino son las condiciones laborales de un profesional que dedica
su vida a una profesión y que luego tiene unas condiciones que están muy lejos de las de un ingeniero o las de otro compañero suyo de colegio, ¿no? Entonces yo creo que eso, si hay una falta de especialistas y, como tú dices, no tiene arreglo, pues habrá que aprovechar el conocimiento del médico para lo que está y no para, pues, gestionar una agenda, por ejemplo. Es que, de hecho, aunque aumenten las plazas de las especialidades o de todas las profesiones sanitarias, si no mejoran las condiciones laborales, se seguirá dando la realidad que estamos viendo, que es la que se van a otros países. Todas las profesiones sanitarias. Se está perdiendo totalmente el atractivo y el talento, y una pérdida de talento, ¿no? De hecho, se pasa con muchos especialistas que, además, la propia administración los formamos en los centros españoles y luego no tenemos ninguna capacidad para poderlos retener, para retener el talento. Y eso es una gran pérdida. Entonces, se junta eso junto con otro lado, que a veces la administración, pues, por el ciclo político que se tiene pues una contabilidad cortoplacista. Entonces se piensa en cuál va a ser la contabilidad que se va a tener durante el próximo año o, como mucho, hasta las siguientes elecciones, ¿no? En vez de cuál es el impacto que se puede tener de verdad a largo plazo y que es de verdad lo que va a transformar la sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, quiero decirte, yo creo que, de verdad, la medida de presión que falta y creo que la próstata juega con mucha ventaja en el sentido de que estamos hablando de un cáncer muy prevalente y eso hay que aprovecharlo. Y yo creo que la clave de movilizar somos los ciudadanos, somos la sociedad civil, los hombres en este caso, los pacientes o los que vamos a ser futuros pacientes. Es decir, yo creo que esa es la clave y, de alguna manera, tener ese espíritu de concienciación que va a hacer que se movilice la parte político-administrativa, de alguna manera, a la hora de reforzar las estrategias que vosotros, como expertos, sois las que lo estáis diseñando, lo tenéis perfectamente planificado en la cabeza. Por lanzar un rayo de optimismo, ya que he sacado yo el tema de los pacientes, creo que, como otras muchas cosas en este país, la posible vía de resolución del tema a medio o largo plazo va a venir también por Europa. Ahora mismo hay una iniciativa a nivel del Parlamento Europeo, apoyada por la Asociación Europea de Urología, por varias sociedades científicas y también por una ingente cantidad de asociaciones de pacientes, para incluir en el Programa Europeo de Detección Precoz de Cánceres no solamente el cáncer de mama, que está aprobado en todo el mundo, el cáncer de cérvix, que está aprobado para las mujeres, el cáncer colorectal, que con unos estadísticos de sensibilidad y especificidad de los test que se utilizan para detección precoz de esos cánceres no son mejores que la estadística del propio PSA y un tacto rectal, para que el Parlamento Europeo apruebe incluir en los sistemas sanitarios de los países de la Comunidad Europea el cribado de cáncer de próstata de una forma organizada, que, dicho sea de paso, es mucho más costo efectivo que el cribado que hacemos actualmente, que se llama cribado oportunista, y es que este señor viene y me pide un PSA y que le haga una exploración. Eso está súper analizado, que es peor que un cribado poblacional, tanto a niveles de estadísticos oncológicos como costo efectivo. Con lo cual, si eso se aprueba en Europa, y ahí eso es el germen de todo, que se organice a raíz de un buen cribado la detección precoz, y todo esto va a ir a colación. Todo lo que estamos debatiendo va a venir de la mano de eso. Y ahí esperemos que se apruebe. Hay mucha presión para ello, ¿eh? Totalmente. Ya para cerrar este último bloque, en definitiva, por resumir, ¿qué repercusión, en este caso usted, Gómez, cree que tendrá la falta de especialistas y esa baja producción de PSMA en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata? Bueno, pues si finalmente es así, esperemos que no, pues negativa, ¿no? Porque se retrasará, bueno, al final todo tiene que pasar por ese tamiz, y si ese tamiz no es fluido, pues hay un retraso, y hay las famosas listas de espera y el retraso en el diagnóstico. Pero yo creo que ahora mismo tenemos capacidad, con iniciativas como esta, ¿no?, de cambiar un poco las tornas
Y, por ejemplo, el protocolo que tenemos ahora mismo accesible, que nos exige hacer primero TAC gamma, PET colina, y si todo eso es negativo, PET PSMA, pues se puede acortar, ¿no? Y eso no cuesta nada y encima reduce el gasto que casi estamos duplicando haciendo 2 PET, ¿no? Porque esa es la realidad para poder solicitar ahora mismo un PET PSMA por la vía del uso compasivo con ciertos niveles de PSA, ¿no? No siempre es así, pero en la mayoría de los casos es así en escenario de recurrencia, ¿no? Y eso se puede cambiar y, bueno, pues retrasar ese problema que está por llegar, pero lógicamente pues habrá que aumentar equipos, como hemos dicho, la industria tendrá que proveernos del radiotrazador y tener personal para informar eso en un tiempo razonable. Y ya a modo de conclusión me gustaría que cada uno de ustedes, con toda esta información que hemos puesto sobre la mesa, en 1 o 2 líneas resumirá todo lo que hemos hablado sobre la importancia de esta técnica. Si quiere empezar, Franco. Sí. Bueno, yo por lanzar un mensaje positivo, porque la verdad a lo mejor he quedado un poco negativo, pero sí que creo que tenemos muchos puntos de apoyo para poder transformar esta situación, ¿no? Y yo creo que el punto de apoyo más importante lo representa la multidisciplinaridad, de alguna manera, de todas las personas que están en esta mesa y que han participado en este informe, ¿no? Para mí me parece ese es el punto de apoyo, es fundamental. Y luego a partir de ahí empezar a construir y tener esa capacidad de influencia, involucrando a los pacientes en las actividades que vayamos haciendo, esa capacidad de influencia hacia la administración. Pero lo peor sería que no tuviéramos alternativas de tratamiento ni que no hubiera innovación. Lo tenemos. Ahora vamos a ver cómo realmente somos capaces de activarlo y ponerlo en marcha. Y otra cosa muy importante, tenemos magníficos profesionales, que es que a veces se nos olvida. Estamos hablando mucho de la parte tecnológica, pero hablemos de la parte profesionales. Creo que la medicina española está al máximo nivel. Yo trabajo mucho a nivel internacional y para mí es un orgullo cuando hablamos de los médicos españoles en general y el concepto que se tiene de la medicina española fuera de nuestras fronteras, que a veces no lo ponemos en el valor suficiente. Bueno, ahondando en lo que ha dicho el colega, yo creo que mi mensaje final sería un mensaje de brazos abiertos hacia la administración. Es decir, la administración esta vez nos tiene unidas a todas las sociedades, probablemente también a las sociedades de pacientes, si se les informa y se les suma a la iniciativa, para justificar con números y con evidencia científica de que la inversión que pueda hacer en formación, en dotación, incluso en producción de este tipo de fármacos, le va a ser costo efectiva. Y además, convencerles de que no hay otra alternativa, porque los propios profesionales o los pacientes, cuando empiecen a informarse de esto, lo van a exigir. Con lo cual, mi mensaje es aquí nos tienen unidos para no convencerles, sino justificarles por qué tienen que hacer esa inversión. Sí. Y muchas veces a estas pruebas se les llama pruebas de nueva generación. Y en realidad tendríamos que llamarlas las pruebas de esta generación. Por tanto, dado que ya está constatado su uso y su beneficio, lo que tenemos que hacer es que de verdad puedan llegar a todos los miembros de esta generación y, por supuesto, como ya se ha señalado, estar tanto de la mano de, no todos los profesionales que ya lo estamos, sino de la mano de los pacientes y para poder asesorar a la administración y que vean este beneficio tan evidente que tienen. Pues yo muy breve. Yo creo que tenemos por primera vez, pues me atrevería a decir que es la mejor técnica de imagen para un cáncer ampliamente prevalente en todo el mundo, ¿no? La mejor que ha existido a nivel global, ¿eh? Y como ha dicho mi colega aquí, el doctor Rubio, es que es un tren que nos va a pasar por encima. Entonces, o estamos ahí o estamos fuera. Por último, señor Castell. Bueno, yo también me sumo al mensaje optimista, a pesar de algunas de mis opiniones un poco no tan optimistas, pero es así. Yo creo que si hemos tomado todos la conciencia de dónde estamos, y esta mesa y este informe que se ha producido por un consenso entre diferentes especialidades, yo creo que se consiguen muchas más cosas que yendo por separado, y como se ha dicho aquí, la capacidad que tenemos de influir ahora es máxima, y creo que
en este momento la constatación de que tenemos una excelente herramienta para el manejo del cáncer de próstata en manos de las sociedades científicas, de los pacientes y de la administración, creo que no puede conducir a nada más que un modelo de éxito. Si lo hacemos mínimamente bien, todos los agentes involucrados en que esto se desarrolle. Por tanto, no nos deberíamos perdonar si no lo sabemos hacer bien ninguno de los que estamos aquí. Pues hasta aquí el debate de hoy. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros en el plato de Redacción Médica. Y bueno, muchas gracias y bienvenidos. Gracias.